¿Ah? Tengo una pregunta. Ya. Cuando se dice que Krishna es misericordioso, cuando derrama su misericordia sin causa a determinada persona, Ujú. se dice que es sin causa, pero hay un porqué detrás, aunque sea sin causa la misericordia, que por qué Krishna hizo conocer a una determinada persona el Bhakti Yoga, por ejemplo. Esa es mi pregunta. ¿Ya? Bueno, hay personas que ya han tenido contacto antes con la conciencia de Krishna, ¿no? Prabhupada mencionaba esto en el comienzo del movimiento, ¿no? Que aparecían los primeros devotos y Prabhupada en realidad Krishna los envió para ayudarnos. Ya han tenido contacto en vidas anteriores, ¿no? En realidad es inconcebible esa misericordia de Krishna, ¿no? Por ejemplo, que tú estás acá ahora, no sé, ¿no? ¿Cómo has venido acá? ¿Ah? ¿Cómo conocí a los devotos? Yeah. Bueno, yo antes de leer el Bhagavad Gita, de encontrármelo, yo quería saber la verdad absoluta, ¿no? Quién era Dios, etcétera. Y un día pasé por una librería y vi el Bhagavad Gita. De que ya estabas buscando a Dios, ¿no? Sí, Entonces esto ya tiene, como se dice, como una evolución, ¿cómo se dice? ¿No? un Evolución. antecedente. ¿Sí? Entonces encontré el Bhagavad Gita, lo compré, empecé a leerlo. Uh-huh. No entendí mucho, pero me preguntaba qué se cree este Krishna, decía yo, porque yo pensaba que Shiva era lo máximo, digamos, Yeah. en comprensión, pero me fui adentrando en el Bhagavad Gita, conocí a los devotos, me introducí en la filosofía, Uh-huh. empecé a leer más sobre la filosofía Buena y... gente los devotos, ¿no? ¿Cómo? Buena gente, ¿no? Devotos, Sí, ¿no? sí, 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 por algo estoy. Entonces, bueno, me empecé a introducir en la filosofía y me quedé totalmente con los libros de Prabhupada. Uh-huh. Otra cosa no puedo leer porque la verdad que no tengo ninguna atracción hacia otras literaturas. Eres muy afortunado. Eso es. Entonces, bueno, eso, Maharaj, era la pregunta que tenía. Ya, es la misericordia de Krishna. ¿Y cómo? Bueno, Krishna es Krishna. Es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, ¿cómo se dice? Cariñoso. ¿Cómo se dice? Sí. Está siempre ahí buscando a bendecirnos, ¿no? Vida tras vida nos está acompañando dentro del corazón, observándonos, esperando que le demos un poquito de atención. Ahora dice, cuando uno hace un paso hacia Krishna, Krishna se acerca siempre. ¿Sí? Como ese ejemplo que Pablo nos dio de dos pájaros en el mismo árbol. ¿Escuchaste ese ejemplo? ¿No? Krishna está ahí, ¿no? Bueno, el pájaro en el centro está observando a su amigo que está saltando de una rama a la otra para disfrutar los frutos del árbol, ¿no? Solo esperando que le dé un poquito de atención para satisfacerle todos sus deseos, ¿sí? Para darle las bendiciones más inconcebibles, ¿sí? Así que Krishna te está acompañando hace, hace siempre, desde que, bueno, no hay comienzo. ¿No? Krishna es muy misericordioso. Aunque no queríamos saber nada de Krishna, hemos venido acá al mundo material queriendo imitarlo a él, ¿no? Ser tal mismo en el centro, ¿no? Krishna todo, ¿no? Igual Krishna nos sigue acompañando, ¿sí? Para bendecirnos, ¿sí? Prabhupada también cuenta su propia historia, ¿no? ¿No? Cuando padre era joven, formaba parte del movimiento de Gandhi, y para liberar la India de los ingleses. Y, y en realidad en ese momento no tenía mucho interés en la vida espiritual. Pero Powell mencionaba que entre sus amigos él siempre había sido como un líder. Entonces el movimiento bueno, la Gaudiya Math, movimiento de su maestro espiritual, se ha vuelto muy famoso, como muy prominente. Entonces los amigos de Srila Prabhupada querían saber su opinión, ¿no? Porque Prabhupada decía que él siempre había sido un líder entre sus amigos. Entonces, pero Prabhupada no quería verlo, ¿no? Pero ¿cómo se presionaron más y más? Entonces, por fin
fue a ver a Bhaktisiddhanta, maestro espiritual. Y cuando ambos entraron, ¿no? Bhaktisiddhanta Saraswati estaba justo predicando a un grupo de gente, se cuenta en el techo de un edificio, y cuando nos vio, ¿no? Inmediatamente paró de hablar y se dirigió a ellos, dijo, ustedes son dos jóvenes educados, ¿no? ¿Por qué no llevan el movimiento Chaitanya Mahaprabhu? ¿No? Entonces Prabhupada inmediatamente empezó a argumentar, dijo, pero no, primero hay que liberar la India, porque si no, no nos van a tomar en serio fuera del país, ¿no es cierto? Y Bhaktisiddhanta inmediatamente refutó ese argumento. Nos dijo, la política y todo eso son todos, ¿cómo se dice? Cambiantes, ¿sí? Cambian todo el tiempo. No, es misiones, es mucho más importante. ¿Sí? Entonces cuando ambos salieron, el amigo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿y qué es tu opinión? ¿Qué piensas? Y Prabhupada dijo, pienso que el movimiento Chaitanya Mahaprabhu está ahora en muy buenas manos, ¿no? Y se quedó muy impresionado con su maestro espiritual, ¿no? Y empezó a asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta, y de ellos empezó a escuchar más y más de las actividades de su maestro espiritual. ¿Sí? Y de esa manera, ¿no? Prabhupada empezó a, ¿no? asociarse con ellos, ¿ya? Y empezó a ayudar, todo eso. Y después un tiempo, no recuerdo el año ahora exactamente, ¿no? Pero justo, no, eso fue en 36, fin de año 36. ¿No? Prabhupada escribió una carta a Bhaktisiddhanta Saraswati y le dijo, yo no estoy viviendo en un templo, soy grihasta, no tengo muchos deberes en el mundo material, pero por favor, instrúyeme, ¿no? Dígame cómo yo puedo servirle, ¿no? Y recibió la carta de Bhaktisiddhanta Saraswati, en donde Bhaktisiddhanta Saraswati repetía exactamente lo mismo, ¿sí? Y agregó algo me impresionó mucho esa parte, que dije, eso va a ser bueno para la gente y va a ser bueno para ti. Y cuando Prabhupada recibió esa carta, empezó a componer su revista. ¿Cómo es eso? La revista, ¿no? Sí. Y siempre pensando, ¿cómo hacer? ¿Cómo seguir esa instrucción? ¿Sí? Y bueno, pero ¿no? Prabhupada llegó a muy avanzada edad, como ya mencioné antes, ¿no? Vino a Estados Unidos. Por fin, ¿no? Llegó y de ahí comenzó todo, ¿no? Y de ahí al Prabhupada, ¿no? Mismo Prabhupada comentaba que en realidad antes, ¿no? Cuando Bhaktisiddhanta Saraswati estaba presente, Inglaterra en un lugar, Londres era un lugar muy importante en el mundo. ¿No? Entonces mismo Bhaktisiddhanta Saraswati había planeado mismo ir a Londres, ¿no? Pero nunca fue. Empezó a mandar discípulos, ¿no? Digamos, dos, no recuerdo, dos, fueron a Londres y uno vino a Alemania también. Sí. Y llegó justo en el momento cuando los nazis, el partido nazi, había tomado el poder. Entonces, la svástica y todo eso. Sí. Entonces, lo que hacían, ¿no? los discípulos Bhaktisiddhanta, entonces, solo predicaban a la gente importante del ambiente social. ¿Sí? Inclusive tuvieron una entrevista con el rey en esa época. ¿Sí? ¿No? Y bueno, no tenía el efecto deseado que la gente se vuelve devota, ¿no es cierto? Había una señora que creo que fue iniciada también. Sí, no recuerdo. Pero cuando Prabhupada vino,
No, era muy diferente, muy diferente. Sí. Ahora trajo a jóvenes. ¿No? Yo he mencionado eso muchas veces, que en esa época, en los años 60, ¿no? Había, bueno, en los países así desarrollados, así decir, ¿no? Había muchos jóvenes que estaban rechazando los valores de sus padres y las tradiciones en búsqueda de un sentido más profundo en la vida. Sí, sí, era así. Entonces, cuando Pablo vino a Occidente, vino a Estados Unidos, se puede decir que ya Krishna le había preparado un terreno. ¿No? Y todos los que se atraían a Pablo eran todos jovencitos, jovencitos. ¿Sí? ¿No? En esa época en Estados Unidos se hablaba de la subcultura, ¿no? Subcultura, una contracultura, ¿no? Lo que estaban buscando, ¿no? Sí. Y cuando empezaron a asociarse con Srila Prabhupada se dieron cuenta, wow, esta es una verdadera alternativa, ¿no? Esta es una alternativa increíble, ¿no es cierto? Sí. Especialmente cuando empezaron a escucharlo, Srila Prabhupada. Sí. Prabhupada respondía a todas sus preguntas. Sí. ¿No? Le hacía cantar a Krishna, escuchar, y también estaba Prasad. Prabhupada daba mucha importancia al Prasad. ¿Sí? Desde el comienzo. ¿No? Se cuenta que en las primeras reuniones que Prabhupada tuvo, no había cocinado, sino que agarraba una manzana, la cortaba en muchos pedazos, se dio uno y distribuía a cada joven un pedazo de manzana pasado. Sí, y después Prabhupada descubrió que, ¿no? Cuando él empezó a cocinar, ¿no? Se cuenta, no les gusta. Inclusive todo eso comenzó que Prabhupada había alquilado con Mukunda Maharaj, ¿no? Ahora es Maharaj, antes era Grihasta, ¿no? Había alquilado un lugar, ¿no? Un pequeño lugar. Y alguien fue, lo vio ese lugar, en el primer templo en Nueva York. Bueno, entonces, al mediodía, un día, Prabhupada tenía un pequeño departamento, el primer piso, y el templo estaba abajo. ¿No? Una sala pequeña el templo, muy larga, ¿sí? ¿No? Muy angosto, ¿sí? Angosto, muy largo. ¿Sí? Bueno, entonces Prabhupada tenía un pequeño departamento. ¿No? En Estados Unidos, muchas casas, departamentos tienen esas escaleras de escape de fuego, ¿cómo es eso? No sé cómo es eso. ¿No? Entonces, un día un chico fue a mediodía a ver a Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada lo dejó entrar, ¿no? A hablar con él, y después le dio prasad, ¿no? Porque Prabhupada había cocinado. Entonces, después el chico salió y le contó a otros. Es un súper cocinero también, ¿no? Y le contaba cómo había comido ahí, ¿no es cierto? Y más chicos aparecieron justo a mediodía. ¿No? Y Pablo, ¿no? Pablo los dejó entrar, ¿no? Y les servía pasar chapatis, kitri o mungal, arroz, sabji, vegetal, ¿no es cierto? Lassi, esas fueron las primeras preparaciones. Aunque era muy simple, pero les parecía muy, muy increíble a los chicos, ¿sí? Esa comida. ¿Sí? Y más y más. Entonces Pablo comenzó con la fiesta del domingo, la fiesta del amor. Esa es como una expresión ambiente hippie, ¿no es eso? ¿No? ¿No? La fiesta del amor. ¿No? En la época de los hippies todo era amor, ¿no es cierto? Entonces dieron una fiesta de amor el domingo, ¿no es cierto? Y de ahí empezaron a venir. Paula cocinaba, Paula misma cocinaba. Y no solo eso, limpiaba las ollas mismo, consigue los elementos para preparar el pasado. ¿Sí? Y hasta que a alguien se le ocurrió, quizás necesita un poco de ayuda también. Yo fui a Nueva York una vez, hace muchos años, fuimos al lugar ahí, el primer templo, y en esa época había, ¿no? Bueno,
como era un lugar muy chiquitito, no acomodaba mucha gente. Los devotos vivían en templos, ¿no? Entonces, el devoto encargado nos contó unas anécdotas, ¿no? De la época de Sri Prabhupada al comienzo. Y una anécdota que nos contó fue que el comienzo Prabhupada fue hacer compras en los pequeños supermercados, ¿no? Esa idea viene de Estados Unidos, supermercados, ¿no? Bueno, entonces fue, ¿no? Y como es la costumbre, uno agarra un canasta, va colectando, después pasa por las cajas, ¿no es cierto? Entonces Pablo le colectaba unas cosas, fue la caja, y la señora ni lo había mirado, sino que estaba completamente solo con la máquina, ¿no? Y dijo, es tanto, ¿no? Y Pablo dijo, no, es tanto. Como en la India, ¿no? ¿Ah? Ya negociando. Pablo dijo, no, es tanto, ¿no? Entonces la señora dijo, no señor, es tanto, ¿no? Entonces, hemos hecho la cuenta, ¿no? Pablo dijo, no, es tanto. Entonces ella lo miró por primera vez, ¿no? Se lo vio, wow, ¿no? ¿Qué persona es esta, ¿no es cierto? ¿No? Y pensaba que quizás ya no entiende bien las costumbres acá, ¿no es cierto? Y capaz no habla bien inglés, algo no malentendió, ¿no es cierto? Y como Pablo insistía, por fin sintió compasión y le dijo el precio que Pablo había dado. Bueno, la mayoría ya conocen esa historia.